Marzo, te lo habíamos contado, hoy recordamos el Día Mundial del Riñón. ¿Sabías que hay más de 3 millones de personas en nuestro país que sufren problemas renales? Vamos a conversarlo con el doctor Martín Gómez, médico nefrólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología. Doctor Gómez, bienvenido a RPP y a Encendidos. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. En realidad, la enfermedad renal crónica cada vez es más prevalente en el país y en el mundo, y por eso la importancia de celebrar el Día Mundial del Riñón. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes cuando hablamos de dolencias renales? Casi el 70% diabetes mellitus e hipertensión arterial son las causas más frecuentes en nuestro medio y también en el mundo. Pero, doctor, de hecho, las personas que tienen estas enfermedades, me imagino que por ahí siempre les van dando alguna idea de que cuiden su riñón porque podría complicarse, ¿no? A quienes tienen diabetes, hipertensión, entre otras. Pero, ¿qué pasa con este otro 20 o 30% que está el día de hoy caminando en las calles y de pronto pudiera tener una enfermedad renal y no lo sabe? Es una enfermedad silenciosa, doctor. Eso es importante aclararlo. Sí, de hecho, que hasta un 60 o 70% de los pacientes cursan de manera asintomática. Claro. Por eso es importante conocer los factores de riesgo o las enfermedades que predisponen. Y ahí es donde vamos al despistaje inicial o búsqueda de la enfermedad temprana para poder actuar. Noemí. Doctor Gómez, buenos días. Noemí Mamani le saluda desde Cusco. Doctor Gómez, hemos pasado por un momento muy difícil, la pandemia de la COVID-19, y según algunos datos estadísticos, las consultas por problemas renales se han incrementado por lo menos en un 10%. ¿A qué cree usted o por qué razones que se incrementan estas visitas? ¿Hay más dolencias? ¿Algo tuvo que ver la COVID-19? Sí, es importante lo que nos acabas de comentar. De hecho, que los programas de salud renal están incipientes en el país. ¿Qué sucede? Aquellos pacientes que ya tenían enfermedad renal, ha pasado dos situaciones. La primera es que no tomaron controles preventivos y ahora, después de casi 2 a 3 años, las molestias ya están manifiestas. Entonces, han llevado a la consulta. Por otro lado, aquellos que han tenido mayores dietas, sobre todo basadas en carbohidratos, y tenían ya el tema de diabetes o estaban en enfermedad metabólica, también se han descompensado. Este paquete de pacientes prácticamente ha cargado casi en 10%, es correcto, tanto en MINSA como en el Salud. Doctor, ¿qué significa tener una enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal? En realidad, el término actual es enfermedad renal crónica. Insuficiencia renal crónica es el término que normalmente lo conocemos, todo el mundo nos habla de insuficiencia renal. Hoy preferimos hablar de enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que la podemos clasificar en diferentes estadios. El estadio inicial es asintomática, pero podemos capturarla, como decimos nosotros, en términos de investigación, con screening o pruebas de despistaje. Y la etapa final, que es el estadio 5, que ya requiere una terapia dialítica. Por eso es que preferimos enfermedad renal para diferenciar estadios y poder actuar. Cuando hablamos, doctor Gómez, de enfermedades renales, tenemos que asociarlo con el tema de los trasplantes. Y lamentablemente en nuestro país, lo había mencionado, no tenemos una cultura de donación. Las cifras indican que estamos hablando de 4,5 por cada millón de personas. En otros países se llega a 30, por ejemplo, por cada millón. Estamos bajísimos en cuanto a cultura de donación. Efectivamente, la alfabetización en salud es muy importante. El hecho de concientizar, el hecho de ser donante, es algo que se empieza desde la niñez. Y entonces esos proyectos de otros países que tienen 30 por millón empezaron de hace 20 o 30 años. Claro. En la currícula escolar inclusive hay eventos y hay cursos que tienen que ver con la donación de órganos en general. En lo que es el tema renal, hay aproximadamente ahorita algo de 600 pacientes en espera ya de un riñón. Imagínese. Y tenemos alrededor de Claro. 20.000 pacientes en hemodiálisis que por lo menos 2/3 partes deberían acceder a un riñón. Sin embargo, no hay posibilidad por ahora. Por eso es tan importante, doctor, plantear el tema de la prevención y de darnos cuenta tempranamente de que algo no está funcionando bien con mi riñón. Hace unos minutos estábamos hablando justamente en Madre de Dios, los niños, más de 1.300 en este colegio particular, estarán expuestos a 35 grados de temperatura y no con las condiciones adecuadas. La hidratación, siempre hemos hablado de eso y que es tan importante para una buena función renal. ¿Ellos podrían estar en riesgo de hacer problemas renales, por ejemplo, en el tiempo? Sí, de hecho que la enfermedad renal
Doctor Gómez, sí, por favor, en RPP la información no se detiene. Permítanos un minuto. Tenemos noticias desde el Congreso de la República. Andrea Amezquita, adelante. Muchas gracias, Jorge. Noemí, directo en directo. El Pleno del Congreso ha rechazado con 59 votos en contra, 31 a favor y 3 abstenciones admitir a debate la moción de censura contra la mesa directiva, conformada por José Williams, presidente de la mesa directiva, Marta Moyano, primera vicepresidenta, y Alejandro Muñante, tercer vicepresidente. Esta moción ha pasado al archivo entonces de esta manera que pretendía censurar a la mesa directiva integrada por los respectivos parlamentarios. Directo en directo fue RPP Noticias. Gracias, Andrea Amezquita. El Pleno entonces rechazó la admisión de la moción de censura presentada en contra de la mesa directiva del Congreso, moción que había sido preparada por las bancadas de izquierda. 10:26, volvemos a nuestro tema, es el Día Mundial del Riñón. Está con nosotros el doctor Martín Gómez, médico nefrólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología. Doctor Gómez, Sara le había planteado la pregunta sobre los pequeños que a veces estudian en condiciones inadecuadas. ¿Cuán propensos pueden estar a sufrir una enfermedad renal? Sí, correcto. El tema de la hidratación es fundamental. Los cuadros agudos, uno puede hacer una insuficiencia renal aguda y se dice que el 30% de estos pacientes a la larga podrían tener una enfermedad renal crónica. Entonces es súper importante poder hidratarse desde todas las edades. Por ejemplo, en este tiempo pues el calor ha aumentado y la recomendación actual es de 6 a 8 vasos de agua diarias, ¿sí? Para que el riñón pueda filtrar y podamos tener una mejor performance del mismo. Noemí. Solo la hidratación nos ayuda a prevenir males renales y una consulta adicional. ¿Cómo sé? ¿Qué puedo sentir de repente en el cuerpo para saber que necesito atención hospitalaria, que necesito ir al médico para evitar una situación complicada, ¿no? Enfermedades renales que lamentablemente muchos la padecen. No, de hecho que la hidratación es un factor fundamental. El otro factor es la nutrición, ¿no? También es importante porque pacientes que están en riesgo como la obesidad o el sobrepeso extremo, de hecho que es un factor de riesgo para progresión de enfermedad. Y aquellos que ya tienen diabetes o hipertensión, si sumamos estos factores, obviamente el riñón se agrede más. La medicación o la automedicación sin una prescripción es otro factor que se suma a esta problemática de la enfermedad renal. Y de hecho que el 60 o 70% no tienen síntomas. Síntomas, digamos, cardinales exactos que predisponen, no lo hay. Pero signos de alerta tal vez, ¿cómo? ¿Cuáles son estos signos de alerta, doctor? El hinchazón de los pies o las piernas, que llamamos el edema, ¿sí? Que hay que buscar causas. Y dentro de las causas está la parte renal. La orina espumosa es otro signo importante en el cual nos puede traducir proteinuria, pérdida de proteínas a través de la orina. ¿Los calambres, doctor? Los calambres en realidad pueden ser por problemas neuropáticos, inclusive pueden ser por deshidratación, inclusive hasta por anemia. No es exactamente el calambre un síntoma que nos lleve a pensar en enfermedad renal, excepto cuando tengamos una uremia muy extrema, que tal vez podría ser considerado. Muy bien. Finalmente, doctor Gómez, ¿qué recomendaciones, por favor, para nuestros oyentes, nuestros televidentes? Lo hemos dicho, es el Día Mundial del Riñón. Hay que reflexionar sobre la cultura de donación y sobre cómo cuidar precisamente nuestro riñón. ¿Qué recomendaciones? Bueno, lo primero es estar con vida saludable, estar tranquilos, porque sabemos que el factor emocional influye también en las enfermedades y de hecho que la enfermedad renal no se queda atrás. En general, todo paciente que ya es diabético o es hipertenso debería tener un chequeo del riñón con pruebas simples, creatinina en sangre y en orina la albuminuria. Y para aquellos que tienen sospecha familiar de alguna enfermedad renal también, aquellos que tienen litiasis, enfermedades infecciosas urinarias recurrentes o enfermedades genéticas, también deberían tener un chequeo y despistaje, aprovechar hoy Día Mundial del Riñón. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias. Siendo las 10:29 de la mañana, también queremos compartir información muy importante, sobre todo para la población oncológica pediátrica, porque justamente en el 8º piso del Centro de Atención Ambulatoria del Cáncer en el INEN aplicarán la vacuna contra la COVID-19
para todos estos niños. Aplicarán primera dosis, segunda dosis. También estamos viendo el anuncio en pantalla. Así que, por favor, estos pacientitos que son tan delicados y requieren esa atención siempre van a ir de la mano de su médico para recomendar oportunamente la vacuna. Pero ya saben, en el 8º piso, este 9 y 10 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pueden recibir la dosis que les corresponde para la COVID-19. 10:30 de la mañana, amigos, es momento de escuchar el resumen de la hora.